hoy quiero hablarte, pusimos a este tema servidos o serviciales. ¿Qué somos? Y normalmente a mí me encanta, y te voy a decir la verdad, que me sirvan. Me encanta que me sirvan. ¿A cuántos no les gusta que lo sirvan? A mí me encanta que me sirvan. Mi esposa cuando me sirve, la otra vez hizo un caldo de verduras que me encanta, me sirve, me pone la mesa, me pone el agua, es lindísima, el desayuno me lo sirven, no hago nada. Bueno, sí hago, lavo los trastes, a veces ayer me tocó, ella estuvo en Argentina reuniéndose con unos hermanos en un encuentro ahí en Argentina, capacitándose para traer también a casa encuentros virtuales. Así que si tú estás afuera de la ciudad, aún del país, pronto estamos orando para que tengas un encuentro virtual. No puedes venir, pero llegar por medio del internet a tu casa, nos estamos capacitando. Y ayer pues me tocó atender a los niños en la mañana, en la tarde, el desayuno, la comida, etcétera. Por cierto, me dijeron mis hijos y mi esposa que me salieron unos huevos en salsa buenísimos, ¿verdad? Con frijoles, con queso. Y sabes, me encanta servir a mi familia, ambos me encantan. Traen satisfacciones diferentes. Me encanta que ellos me sirvan. Mi hija, mi hijo son muy serviciales conmigo, que el agua, que el vaso. Ayer mi hija le pedí varios favores y al final, hija, ¿puedes bajar este vaso? Me lo bajó. Son bien lindos conmigo. Es bien rico que te sirvan. Pero también es importante aprender a servir. Es un lenguaje del amor. ¿Por qué me gusta que me sirvan? La verdad, cuando me sirven, no solo es así, sírveme, no, porque me siento amado, me siento que les importo, me siento bendecido, siento rico que me sirvan porque me siento valioso, siento su amor a través del servicio. Y hemos estado hablando de estos lenguajes del amor en estas semanas. La semana pasada mi esposa compartió, y fíjate muy bien, lenguajes del amor. Hoy mi hermano Eric tuvo la bendición de traernos estas playeras, ¿verdad? Dice Jesús, verdadero amor. ¡Qué padre, qué bendición! Y fíjate cómo queda perfectamente con lo que estamos predicando. Jesús, el verdadero amor. Fíjate cómo dice la Escritura que Jesús en Mateo 20:28 dice: como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate de muchos. No vino para ser servido, sino para servir. Jesucristo vino para servirnos y dar su vida. Fíjate cómo nos sirvió. Vino a servir, cómo sirvió dando su vida para rescate de muchos. Y obviamente dio su vida en la cruz, y sabemos que ese sacrificio y esa sangre nos libró de pecados. Pero no solo hizo eso. Cuando estuvo en la tierra, caminó cientos de kilómetros compartiendo la voluntad del Padre, compartiendo el corazón del Padre. Por eso nuestras playeras son en forma de corazón, porque Jesús nos muestra el verdadero amor y muestra su amor a través del servicio. Hay un hombre que mi hijo me estuvo contando la historia esta semana. Se llama Charles Muley. Charles Mutua Muley. Y sabes, Josué estaba leyendo el libro, estaba ya por terminarlo, el del testimonio de este hombre, y realmente él me iba contando el libro. Yo nada más leí la biografía, él se aventó el libro completo de Charles Muley y me iba contando, y conforme me iba contando, la verdad me hice el pato, pero me hizo llorar como 2 veces la biografía de este hombre, mientras que mi hijo me lo contaba, porque yo me imaginaba, mientras él me contaba, yo me imaginaba las cosas y dije, wow, qué hombre de Dios, qué hombre. Y sabes que Charles Muley fue un multimillonario. Fíjate, fue un multimillonario, este hombre que ayudó a muchos niños en pobreza, niños de la calle. Tiene hoy hasta 3,000 niños, y según su biografía ha ayudado hasta 23,000 niños, dándoles educación, dándoles alimento.
Pero, ¿sabes? No siempre Charles Muley fue multimillonario. Él nació en 1949 en Machakos, Kenia. Pero mi hijo me contaba la historia y decía, qué tremenda historia, pobre niño. Yo sentía un dolor porque Charles a los 6 años lo alejaron de su casa, su padre lo llevó con su abuela, golpeaba a su padre mucho a su madre, su papá era un alcohólico que golpeaba mucho a su madre y vivía en una pobreza extrema. Y siempre el sueño de Charles Muley era estudiar, pero ellos como vivían en esta pobreza extrema a causa del país, que obviamente era un país en ese tiempo muy pobre, pero también a causa de la adicción del papá, pues sus sueños fueron frustrados. Y su papá lo entregó con su abuela materna. Y luego los tíos no lo querían a Charles porque era una carga para la abuela desde los 6 años. Luego lo llevaron con el abuelo paterno, lo abandonaron. De pronto un día se despierta Charles y sus padres no estaban, solo estaba con su abuela. Lo abandonaron y no supo nunca a dónde se fue. Hubo una serie de problemas en esta familia. Su mamá perdió a una hija. Una vez el padre golpeó a su madre, o muchas veces de tal manera de hospitalizarla. Y Charles tuvo que vivir en la calle, aún siendo un mendigo, mendigando. Y sabes, pero él tenía un sueño, él tenía el sueño de estudiar. Y así se la pasó en su infancia, hasta que a la edad aproximada de 12 años se puso a trabajar en los campos, en cualquier lugar que le dieran trabajo. Y él fue un niño esforzado y empezó a pagarse él mismo su escuela. Y empezó a esforzarse para pagarse la primaria, porque había unas cuotas y vivía él a donde podía, pagaba después también con su trabajo una pensión. Pero a los 17 años, lo invitan a una fiesta donde había música, donde había gritos, y de pronto dice, no, yo no quiero entrar a esto porque capaz hay bebida, como que temí un poco, y de pronto yo quiero una fiesta diferente. Un amigo del trabajo lo había invitado a la iglesia, y en ese día Charles vivió una experiencia inolvidable en su vida, un encuentro con Jesús, algo que tocó su vida, algo que transformó su vida. Y esto hizo algo diferente en Charles, porque, sabes, antes de ese día él había pensado suicidarse. Él había pensado quitarse la vida. Él había visto que esta vida era muy difícil. Sin embargo, siempre ese Dios amoroso, ese Dios está ahí para ti. Si tú hoy te sientes afligido, si hoy tú te sientes abandonado por la vida, probablemente abandonado por tus padres, muchas veces sentimos esto así. Me encantó lo que dijo mi esposa Eli la semana pasada, fue algo maravilloso, me gustó mucho. Cuando dice que el plan del diablo estaba en marcha, parecía que el plan del diablo había salido a la perfección. Llevaban a Jesús muy golpeado, llevaban a Jesús a una cruz. Parecía que todo estaba perdido, sus discípulos se habían dispersado, lo habían abandonado. Y yo creo que el diablo dijo, y todos sus discípulos dijeron, chin, perdimos, ¿verdad? No lo sé qué pudieran haber pensado, tenían miedo. Pero podemos ver que también el plan de Dios estaba en marcha. Que al colgarlo en esa cruz, el diablo pensó que había ganado, pero sabes que el plan de Dios también está en marcha. Así está, por más aflicción que sientas en tu vida, por más dificultad que sintamos, por más frustración que sintamos probablemente, el plan de Dios está en marcha en mi vida. El plan de Dios está en marcha en tu vida. En el nombre de Jesús, yo bendigo tu vida. Hoy fortalezco tu vida con el poder del Espíritu Santo. Y eso pasó en la vida de Charles Muley. Parecía que el enemigo lo había
puesto contra las redes. Pero el plan de Dios estaba en marcha cuando este jovencito recibe a Jesús como su Señor y Salvador. Y bueno, Charles siguió trabajando. En una ocasión caminó 70 kilómetros para conseguir un empleo. Y algo que también me impresionó mientras que Josué me contaba la historia, porque en la biografía es muy corta, pero él me contaba la historia de una manera impresionante, es que Charles le daba una parte muy grande de su ingreso a sus papás, porque él veía la condición deplorable en que vivían sus hermanos y sus padres. Y él le daba el 70%, el 80% de los ingresos suyos a su familia. Incluso años después, a él lo ascienden como capataz de una granja después de que camina 70 kilómetros, encuentra una familia adinerada y le dan labores de jardinero, de limpieza, labores domésticas. Él, esa caminata, encontró el trabajo porque no había trabajo en ningún lado. Y de esa manera empezó a ayudar a sus padres. Al año siguiente sucede que lo ascienden como un capataz en una granja y de pronto Charles empieza a prosperar y empezamos conoce ahí a la mujer de su vida, una chica que conoce, se casa con ella, él sigue prosperando, va a vivir esta chica con sus padres porque esa era la tradición. Y él se da cuenta que desafortunadamente su padre se seguía gastando todo el ingreso que él le mandaba en la adicción. Saca a su familia, él sigue prosperando de empleo en empleo, sigue siendo promovido y creciendo hasta que una vez le dan un ascenso más y él decide no compra un camión y empieza a dedicarse al transporte, empieza a dedicarse a la venta de aceites, de comestibles, y Charles abre un corporativo de empresas. Él empieza a tener muchas empresas, Dios lo empieza a prosperar, Dios lo empieza a bendecir y de ser un niño de la calle se vuelve un hombre multimillonario. Qué tremenda historia, qué tremenda historia. Pero sabes, no se queda ahí. Lo más impresionante y que tocó mi vida, tocó mi corazón y yo admiro a este hombre, su fe, su voluntad, su valor. Un día estaba en casa con sus 8 hijos y su esposa y les dice, tengo un deseo, tengo un sueño. ¿A partir de qué? De que había encontrado unos niños en la calle que le habían pinchado la llanta y pensaba él, luego robaron su carro, había conocido a alguien, él pensó que pudieran haber sido esos niños y él sentía en su corazón ese deseo de ayudar, ese deseo de servir, ese amor ágape por ayudar a esos niños. Reúne a su familia y les dice, tengo un plan. Y ellos dicen, ¿cuál es el plan? Quiero ayudar a los niños. Y dice, pues, ¿cómo le vas a hacer? Quiero vender todas mis empresas. Quiero vender todas mis empresas y ayudar a estos niños. ¡Wow! Su familia dijo, ¿cómo no? Sus hijos no estuvieron de acuerdo, su esposa tampoco. Dice, ¿qué pasa? Y finalmente él da el paso, vende todas sus empresas, atrás de la iglesia hace un galerón y empieza a meter niños, empieza a alimentar 20, 30, 50, 100, abre otro lugar, un campo, abre cultivos, empieza a alimentar a los niños. Luego cuando hay una guerra civil, va a la estación de Cruz Roja pasando también peligros y empieza a alimentar a la gente, a educarla, empieza a abrir escuelas, empieza a ver milagros de un día que no tenían que darle de comer a los hijos, llegó un camión completo de que una mujer sintió de parte de Dios mientras que él estuvo orando la noche anterior. Y siguió este amor de Charles Mule. Y este es el amor que Dios puso en su corazón, un amor ágape, un amor no solo de emociones, sino un amor de acciones. Y yo la verdad,
lloré y la admiré y dije, ay Dios, y te soy honesto, dije, me falta mucho todavía, me falta mucho conocerte, me falta mucho amar, me falta mucho por servir. Y hoy quiero hablarte, y te estoy hablando de este lenguaje del amor maravilloso, que es el servicio. Juan 13:5, Jesús dice que puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y los empezó a enjuagar con una toalla porque estaba ceñido con ella. Y dice el Señor una enseñanza: si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavar los pies los unos a los otros, porque ejemplo les he dado para que como yo les he hecho, vosotros también hagáis. Fíjate que no es fácil servir. Yo recuerdo mis primeros encuentros con el servicio. Y no fue en una iglesia cristiana, fue en un centro de recuperación de alcohólicos anónimos. Y de pronto nos llevaban a un evento donde teníamos que estar sirviendo 48 horas continuas, sin poder sentarte. Era algo tremendo, en un calor, sin luz, con velas, en un rancho, lavando los baños donde no había tazas. Era algo tremendo y yo era un poquito así medio fresa, te lo voy a decir, un poquito así como que, y bueno, pues de pronto me encuentro con eso. Sí estaba acostumbrado a trabajar, pero de pronto ir y lavar los baños de lo peor, así de donde había muchas personas, o ir a sacar, no había agua, ir a sacar agua del pozo para cientos de personas con una cuerda larguísima y no estar acostumbrado tanto, ¿verdad?, a los trabajos así tan manuales. Imagínate sacar cientos de litros, las manos se me pelaron, se me ensangrentaron, era día y noche para lavar platos, para un montón de cosas. Era algo maravilloso, yo te digo, era algo maravilloso, porque cuando tú sirves, algo sucede en tu espíritu. Algo sucede en tu interior. Una vez fuimos dicen, hay que lijar unas mesas enormes de madera. ¿Cuántos vienen? Y ahí la novatada, levanto la mano, varios levantan la mano y llego yo y no llegó nadie, solo yo. Y toma tus lijas, mi chavo, a mediodía en el solazo y vámonos tú solo a lijar todas las mesas. Igual se me pelaron todas las manos, pero era una pasión ir cada 30 días a ese servicio, a 48 o más horas sin dormir, parado, los ojos, llegaba con todos los ojos reventados, llenos de lo blanco, todos llenos de sangre, porque pues era un esfuerzo muy, muy fuerte. Pero para mí era algo importante. Era de viernes no dormías a sábado, de sábado para domingo no dormías. 72 horas, no eran 48, eran 72 horas sin dormir. 72 horas sirviendo día y noche continuamente. Y sabes, eso me ayudó muchísimo a mi recuperación. ¿Cómo me ayudó muchísimo a mi recuperación? Hay un logo de AA que yo seguí, como que seguí con esos principios: unidad, recuperación y servicio. Si tú haces esos 3 puntos, ¿qué es unidad? Constantemente estar yendo a tus reuniones, constantemente. Yo cuando llegué a la iglesia, yo ya tenía ese chip. Iba domingos, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. En la mañana me paraba a orar, en la mediodía, en la noche, y mis servicios todos los días, porque estaba acostumbrado a la unidad. Recuperación, estaba acostumbrado a hablar de mis defectos, de las áreas que necesitaba mejorar, hablar de mí, no de los demás. Hablar de lo que yo tenía que hacer, no de los demás. Eso me enseñaron. Y servicio, tenía que servir. Cuando llegué a la iglesia, inmediatamente, ¿qué hago? ¿Qué me pongo a hacer? Una vez vino mi pastor Víctor, abrazos y besos para él, la primera vez que lo conozco. Oigan, necesitamos ir a comprar un boleto, yo lo compro. ¿A dónde hay que ir? Al ADO, yo voy por el boleto. Inmediatamente sabía que el servicio ocasionaba algo poderoso en las vidas. Y hay un evento que hacemos aquí en la iglesia que dura sábado y domingo, menos de 48 horas, no sé cuántas, son 36 horas, que igual hay un desvelo, y he visto que en esos servicios la unción, el poder del Espíritu Santo hace algo muy importante. Y a veces yo digo, wow, Señor, si no no predicamos tanto, son dinámicas, etcétera, pero yo sé por qué baja la presencia de Dios tan importante: por el servicio.
Porque el servicio es una manifestación de mi amor a Dios. Porque Dios vino a servirme y es un lenguaje del amor. Por eso yo cuando me sirven me siento bien porque me siento amado. Pero también cuando sirvo a mis hijos, que les hago los huevitos, que los atiendo, que esto, por el que el otro. Que mis hijos me dicen, papá, gracias por esto, gracias por el otro. Se siente muy padre. Ambas cosas también. El ser servido porque te sientes amado y el servir porque sientes la presencia de Dios en tu vida, porque hay una unción nueva, una unción diferente en el servicio. Así por eso Jesús puso un ejemplo en el servicio. ¿Sabes? Hay un texto que me gusta mucho también, en Juan 21:15. En Juan 21:15 dice la escritura, cuando hubieron comido, Jesús le dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mis corderos. Juan 21:16 volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, pastorea mis ovejas. Juan 21:17 le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez y le respondió, Señor, tú sabes, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo nuevamente, apacienta mis ovejas. Y cuando hablamos de apacentar corderos, cuando hablamos de pastorear ovejas, cuando hablamos de apacentar las ovejas, hablamos de un trabajo en lo natural, en lo secular, un trabajo arduo. Donde hay áreas en ese tiempo de desierto, tenías que llevar a las ovejas a lugares verdes, a pastos verdes. Muchas veces los pastores tenían que caminar muchísimos kilómetros y dormir en esos lugares. Tenían que estar en peligros, como estuvo David, de osos, de leones. Proteger a las ovejas de los lobos. Caminar mucho, ¿para qué? Para llevarlos a lugares donde hubiera agua, donde hubiera alimento. Parecía algo, a veces lo tomamos como algo, una ilustración muy sencilla, pero había un trabajo muy arduo detrás de lo que Jesús le estaba diciendo a Pedro. Hay un esfuerzo detrás de lo que Jesús le está diciendo a Pedro. Y hay un esfuerzo de tal manera que Jesús le está preguntando, Pedro, ¿me agape? ¿O me agapeas, Pedro? ¿Me amas con un amor de acciones? Y Pedro dice, claro que te fileos. Claro que tengo un apego emocional muy fuerte contigo, un apego de hermanos. Pero Jesús no le estaba preguntando fileos. No le estaba preguntando de ese amor fraternal, le estaba preguntando, ¿me amas de tal manera que estás dispuesto a servirme? ¿Me amas de tal manera que estás dispuesto a esforzarte? ¿Me amas de tal manera a estar dispuesto a desvelarte, a pararte temprano, a irte tarde? Porque hoy el servicio, yo digo, soy un servidor, pero muchas veces el servicio que damos es un servicio egoísta. Un servicio que tiene una conveniencia, un pago. Solo si me pagan lo hago. Pero en ese momento Jesús le está diciendo, ¿quieres desligarte, morir a ti, morir a tu egoísmo y servir? ¿Quieres llevar tu amor a las acciones? Y por eso Jesús, entre muchas cosas, le pregunta una y otra vez. Y lo que hablamos hace 3 semanas, Pedro le dice, claro que emocionalmente estoy apegado a ti. Claro que hay un amor de hermandad. Pero Jesús lo quería llevar a otro nivel. Lo quería llevar al nivel de las acciones. De las acciones. Y eso es un nivel de esfuerzo.
No hay un servicio que pueda ser sencillo. No hay un servicio que no te vaya a costar lágrimas, que no te vaya a costar sudor, que no te vaya a costar sangre, que es la vida. Amado, por eso hoy, tú en la iglesia, en tu familia, ¿eres de los que sirven o de los que son servidos? Qué padre ser servido. Yo te digo, me encanta. Hace rato mi hermano que me ama, me preparó un té, me sentí amado, él me ama, pero él está sirviendo. Yo estaba ahí tenso también en la computadora, llegando con mis hermanos temprano, sirviendo de muchas maneras, de lo que puedo lo hago. Ahora, si tú quieres, de maneras diversas, diferentes, porque somos un cuerpo y cada parte del cuerpo tiene acciones diferentes. Hoy ya reconociste qué parte del cuerpo eres, qué parte del cuerpo de la iglesia eres para un fin común, para el cuerpo de Cristo. ¿Has reconocido esto? Jesús en este día te está diciendo, ¿me amas realmente? Si me amas, sirve a mis ovejas, sirve. Hay gente aquí, hay gente que está transmitiendo, hay gente que está haciendo un banner antes de que tú te conectaras. Hay personas que vinieron a ocuparse del audio, de las luces. Amado, ¿cómo estás? Hoy Jesús te está haciendo una pregunta. ¿Me amas? ¿Realmente estás ocupado en transmitir, en servir a tus hermanos, en servir en el evangelio? Mateo 25:40 dice así: de cierto os digo que cuando hiciste a uno de ellos, mis hermanos más pequeños, a mí me lo hiciste. Cuando servimos a los demás, realmente estamos sirviendo a Dios. Hay veces en que nosotros nos cansamos de servir, o nos ofendemos al servir, o nos conflictuamos al servir, porque pensamos que solo estamos sirviendo al hombre. Y esto pasa comúnmente. Por eso las personas rápidamente se ofenden, o rápidamente se decepcionan, o rápidamente sienten que ya hicieron mucho. ¿Por qué? Porque solamente ven al hombre. Pero Jesús dice, las palabras dice, Dios dice, cuando tú sirves a tus hermanos, cuando tú sirves a tus semejantes, realmente al que estás sirviendo es a mí, dice el Señor. Tú tienes que cambiar tu perspectiva. Tienes que ver cuando tú vienes al servicio a Dios, cuando tú vienes al servicio a la iglesia, cuando tú vienes al servicio a tus hermanos, cuando tú sirves a tu esposa, cuando tú sirves a tus hijos, tú también estás sirviendo a Dios. ¿Cuántos pueden decir amén ahí en casa? ¿Cuántos están animando al servicio? ¿Cuántos están diciendo que a través de las acciones se demuestra el amor? El amor ágape es hago y demuestro amor. Hago y amo, hago y amo. El amor muchas veces del mundo es amo y por lo tanto hago. Siento cosas y probablemente hago. Pero el amor ágape, el amor de Dios, me lleva a las acciones. Sin tanta importancia de las emociones, sino vengo a las acciones. Marcos 9:35 dice así: entonces Jesús se sentó, llamó a los 12 discípulos y les dijo: si alguno quiere ser el primero, sea el último de todos y el servidor de todos. ¿Quiénes son más grandes por eso en el reino de los cielos? ¿El que sabe más textos? ¿El que ora más? Aquí está diciendo algo: el que sirve más. Normalmente la oración y el conocimiento te lleva a la acción. Si tu conocimiento no te está llevando a la acción, algo está pasando. Algo no está sucediendo bien en tu vida. Algo empieza, como que el mecanismo no está completo. Realmente
el que es más grande en el reino de los cielos es el que continuamente está sirviendo a sus hermanos, el que continuamente está sirviendo a la iglesia, el que continuamente se está preocupando por sus hermanos, y no solo ocupando, lo voy a cambiar, se está ocupando por sus hermanos, ocupándose de la iglesia, ocupándose de su esposa, ocupándose de sus hijos, está en un constante servicio. Ese es de los primeros en el reino de los cielos. Yo no sé tú cuántos pueden decir amén. Yo estoy emocionado. Aleluya. Fíjate lo que le dice Jesús en Lucas 10:2. Y les decía, el trabajo es mucho, la mies es mucha, pero los obreros son pocos. Los que realmente están amando a Dios son pocos. La mies es mucha. Pero había todo un pueblo lleno de fariseos, lleno de escribas, lleno de doctores de la ley y mucha gente. La mies era mucha, pero ¿cómo es que siendo un pueblo tan grande los obreros eran pocos? Porque normalmente, volvemos a decir, confundimos el amor de Dios con solo una emoción. Y nos olvidamos que el amor de Dios es el servicio, es servir. Lucas 19:20, los que le está pegando duro, pues entonces póngase el casco, porque vienen algunas excusas para no servir. Hay excusas que yo puedo decir, es que no tengo tiempo, pasa esto, pasa el otro. A veces tenemos que esforzarnos. Dios nos llama a dar la milla extra, a hacer un esfuerzo por servir a los demás y a Dios. Dice Lucas 19:20, viene otro diciendo, aquí está, Señor, tu mina, la cual he tenido guardada en un pañuelo. ¿Te acuerdas de esta parábola de las minas? Donde los demás sí produjeron, pero este hombre, dije, guardé tu mina en un pañuelo, porque tuve miedo de ti por cuanto eres hombre severo, que tomas lo que no pusiste y ciegas lo que no sembraste. Entonces él le dijo, mal siervo, por tu propia boca te juzgo. ¿Sabías que yo era hombre severo, que tomo lo que no puse y ciego lo que no sembré? ¿Por qué pues no pusiste mi dinero en el banco para que al volver yo lo hubiera recibido con intereses? Y dijo a los que estaban presentes, quitadle la mina y darla al que tiene 10 minas. Y está sucediendo que nuestro Señor va a venir a pedirnos cuentas. Y nos dio ciertos talentos, ciertas habilidades, ciertas minas. Y cuando Dios nos da talentos, podemos hacer esto, gastarlas en nosotros mismos. Eso es egoísmo. Cuando lo que yo hago o lo que yo tengo simplemente es para un beneficio propio, un beneficio personal. Puedo pensar, si no me da un rédito, si no me da un rendimiento, si no me va a producir nada, mientras, ¿para qué lo hago? Ese es el pensamiento del mundo. Inclusive dicen, no, pues si me pongo a servir voy a tener problemas, el pastor me va a pedir, los hermanos son especiales, hay mucha gente que no me cae bien, mira, ese no habla bien, es el otro, y no quiero meterme en problemas. Efectivamente, porque el servicio tiene que ver con muerte al egoísmo, tiene que ver con muerte al yo, tiene que ver con golpear tu carne, tiene que ver con mayugar tu carne, tiene que ver con la muerte al yo. Por eso no nos gusta. Ahí te va de nuevo. Por eso no nos gusta servir. ¿Por qué? Porque golpea nuestra carne. Y sabes, te tienes que someter a otro, te tienes que sujetar a otro, pero sabes, esto empieza a ser, de pronto cuando decides hacerlo, empieza a ser algo maravilloso. De pronto empieza una llenura del Espíritu Santo que no vas a poder experimentar. Es otra de esa multiforme gracia de Dios. El amor de Dios se muestra de muchas maneras, pero una parte del amor de Dios que es impresionante es el servicio. Es algo que si tú no lo has hecho, probablemente has experimentado el amor de otras maneras, porque hay una multiforme gracia. Dios es su amor y te muestra su amor de muchas maneras, pero yo creo que el servicio es algo de lo más impresionante que puedes experimentar con el Señor. Y dice este hombre, tiene una experiencia, él tiene un concepto de Dios. Eres hombre severo, que tomas lo que no pusiste y ciegas lo que no sembraste. Eso es una mentira.
de este hombre. Es una excusa, porque Dios sí había sembrado, le había dado una mina. Sí, Dios había sembrado. Sí, Dios había puesto algo en su vida. Él está diciendo que no era cierto. Pero aún Dios no lo saca de su error porque es una excusa. Y le dice, mal siervo, por tu propia boca te juzgo. Diciendo que soy, como tú dices, un hombre severo, siendo que no soy severo. Porque te di el don, te di el talento, te di la vida, te di el tiempo, te di los recursos. Te di todo lo que tienes. Y soy amor, pero tú me catalogas como un severo. ¿Por qué? Porque simplemente te estoy pidiendo cuentas de lo que te he dado. Pero para muchas personas pedirle cuentas de lo que se le ha dado es ser severo. Para algunas personas rendir cuentas o resultados es ser severo. Porque aún no tienen conceptos bien claros de servicio, de esfuerzo, de dedicación, de amor. Y por eso este hombre lo cataloga como un severo que toma lo que no puso y que cosecha lo que no sembró. Pero Dios le dice, por tu propia boca te juzgo. Aún si sabías que yo era un hombre severo, ¿por qué no pusiste mi dinero en el banco? Así cuando yo volviera, hubiera tomado los intereses. Y le dice, quitarle la mina y darla al que tiene 10 minas. En Mateo 25, del 19 al 21, al igual que de las minas, habla de los talentos, que Dios viene a arreglar cuentas con ellos. Y el que recibe 5 talentos le dice, aquí hay 5 talentos que me diste y aquí hay otros 5 talentos ganados sobre de ellos. El Señor le dice, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo del Señor. Fidelidad. Fiel con Dios. Fiel con Dios es si algo Dios me dio para administrar, sean recursos, sea tiempo, sean habilidades. Dice la Escritura, y te lo aseguro, lo he vivido, Dios jamás se queda con nada. Cuando tú has puesto los talentos que Dios te dio a su servicio, Dios te va a recompensar. Porque si eres fiel con es que Dios me dio poco, yo no sé servir. Si con lo poco eres fiel, Dios te pondrá sobre mucho. El que no es fiel con lo poco, dice la Escritura, tampoco serás fiel con lo más. Juan 12, 20 al 26 dice la Escritura que vienen unos griegos a buscar a Jesús. Esta escritura me encanta. Vienen los griegos a buscar a Jesús. Estos griegos a Felipe, al de Betsaida de Galilea, y le dicen, le ruegan, queremos ver a Jesús, le dicen estos griegos, le ruegan. Y Felipe va y se lo dice a Andrés. Entonces Andrés y Felipe van con Jesús. Yo no sé por qué le dijo a Andrés, por qué no fue solo. Muchas veces Jesús contestaba muchas cosas que por el momento ellos no les entendían. Entonces yo creo que Andrés se lo dijo, Felipe fue y le llama a Andrés, y Jesús cuando llega le dice, ha llegado la hora en que el Hijo del Hombre sea glorificado. Eso les dice Jesús. Entonces estos hombres, Felipe y Andrés, se quedan, oye, te buscan los griegos. Y Jesús le contesta, ha llegado la hora en que el Hijo del Hombre sea glorificado. Y ellos, bueno, ¿y qué le decimos a los griegos? Que no tienes tiempo, no sé. Y dice Jesús, de cierto os digo que si el grano de trigo no cae a tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Fíjate muy bien, Jesús habla de sí mismo como el grano de trigo que muere, que tiene que morir para llevar fruto. Posteriormente dice, el que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida por este mundo, para la vida eterna la ganará. Si alguno me sirve, sígame. Y algo que yo veo que está asociando la muerte con el servicio.
Él hablaba de su muerte, obviamente física también, para sacrificarse por nosotros. Pero les da una enseñanza a nosotros, a Andrés y a Felipe y a nosotros. La muerte que vas a vivir es una muerte de servicio. Si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Donde Jesús te indica, donde Jesús te guía, dice, ahí estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Hay una respuesta así para los griegos. Es necesario morir para dar fruto. Esa es la respuesta que Jesús le manda decir a los griegos, implícitamente está. Y el fruto de los griegos se llamó Saulo de Tarso, que un tiempo después iba a predicar el evangelio en Grecia, en Roma. Iba a extender el evangelio de Dios. Jesucristo tuvo que morir para dar un fruto, y uno de esos frutos se llamó Saulo de Tarso, que era la respuesta para los griegos. Los griegos llegaron a buscar a Jesús. Llegaron con un ánimo de tener algo de Jesús, pero Jesús sabía que no podía atender a todos en este momento. Tenía que morir para dar mucho fruto. Y eso de los frutos se llama Renato, se llama Raúl, se llama Alejandra, Guadalupe, se llaman Enrique, se llaman César, se llama Eric. Tú eres uno de esos frutos de Jesús. Tú estás llamado a servir a Jesús. Se llama Josué, se llama Paola, se llama Elizabeth, se llama Joaquín. Jesús murió para dar frutos. Y hoy Dios nos llama al amor por medio del servicio. Amén. Dice Romanos 12:2, si Ever me quiere acompañar, por favor. Romanos 12:2 dicen, nunca dejen de ser diligentes. Nunca dejen de ser diligentes. Fíjate, nunca dejen de ser diligentes. Por ningún motivo, está diciendo. Antes bien, sirvan al Señor con el fervor que le da su Espíritu. Antes bien, sirvan al Señor con el fervor, con la pasión, con el ánimo, con el entusiasmo que da el Espíritu de Dios. ¿Sabes? Nada te puede llevar a servir con pasión si no es el Espíritu de Dios, si no es el mismo Dios que pone su Espíritu en tu vida para que sirvas a tu casa, para que sirvas a Dios. ¿Y cómo lo vas a servir a Dios? Sirviendo a tu esposa, sirviendo a tu esposo, sirviendo a tus hijos, sirviendo a tu iglesia, sirviendo a tus hermanos, sirviendo al necesitado. Pero eso es algo que solo pone el Espíritu de Dios. Es algo que solo pone el Espíritu de Dios. Así que hoy vamos a levantar nuestras manos al cielo y vamos a pedirle, Espíritu Santo, ven a mi vida. Espíritu Santo, apasioname. Dame esa pasión. Dame ese fervor. Dame ese ánimo para servirte. Apasioname para servirte. Oh, Bashiri Kara, Babasiri Kara. Pastor, no sé qué hacer. Échame un mensaje, te ponemos a hacer algo. No estoy saliendo, te mandamos cosas a tu casa que hagas algo. ¿Qué sabes hacer? Oh, Bashiri Kara. Biri Kara. Oh, Rababasarara. Oye, va a pasar esta pandemia, va a pasar. Cuando regresemos, métete a un servicio, inscríbete en algo. No sé hacer, entrénate, es importante, capacítate. Métete a los eventos, empieza a ver cómo servimos. Para que puedas empezar a involucrarte, para que puedas empezar a servir. Para que empieces a pasar los procesos. ¿Sabes? En el segundo evento que se llama Caminando con Jesús, que lo vives después de un proceso de varios eventos, se llama Caminando con Jesús, vivimos esto, muerte al ego, muerte al yo, que es cuando entregas tu vida a Jesús para servirle.
Isaías 6, versículo 8. Oí la voz del Señor que decía, por ahí la voz del Señor corre el mundo y dice, ¿a quién enviaré? ¿Quién podrá servirnos? ¿Quién podrá ir en pos de nosotros? Fíjate, en pos de nosotros, habla en plural, me encanta. Está el Padre, está el Hijo, está el Espíritu Santo. Diciendo, ¿a quién enviaremos? ¿Quién tiene las agallas? ¿Quién tiene la determinación? ¿Quién tiene el valor para servirnos? ¿Quién tiene la pasión para servir? ¿Quién tiene el amor ágape para dejar cosas? Charles Mulley para dejar dinero, empresas. A veces me da risa cuando veo críticas a los pastores de que esto es un negocio. Me da risa porque yo, la gran mayoría de pastores que conozco en mi propia vida, ganamos mucho menos de lo que ganábamos trabajando secularmente. Yo te puedo decir que gano mucho menos de lo que ganaba en mi propio negocio. Pero no hay pasión que recompense eso. Ahora te voy a decir algo, ay, voy a sufrir, entonces no vas a sufrir. Nunca, tiene mucho tiempo que no me afano por dinero, que no me preocupo, no, he estado pensando eso, no me preocupa. Y antes, teniendo más, estaba más afligido, más afanado. Y hoy soy tan bendecido. Pero hay que tener valor, hay que tener agallas. Más que nada hay que tener pasión por Jesús. Y esto no nos los da más que el fervor, la pasión de su espíritu. Y sabes, por años oré, Señor, enamórame más. Por tiempo decía, Señor, yo quiero estar enamorado de ti. Y era honesto, le decía, yo siento que no te amo como debo de amarte. Yo te honro, te respeto, quiero, pero me di cuenta que necesito enamorarme más de ti. Y hoy lo que le pido a Dios, Señor, dame más pasión por ti, dame más fervor, apasioname, cautívame más. Oh, Bashiri Kararara. Y sé que y entiendo por medio de su palabra que solo su Espíritu Santo puede traer esa pasión. Y sabes, entiendo otra cosa. Si todavía no estás apasionado, sirve, envía el amor ágape por delante, empieza a servir, determínate a hacerlo y vas a ver cómo va a empezar a venir una pasión. Y vas a servir más y va a venir más pasión. Y va a suceder algo. Oh, Rabashiri Kararara. Padre, gracias por este tiempo, mi Dios. Bendito seas, mi Dios. Te adoramos, Padre, en el nombre de Jesús. Oh, Rabashiri Kararara. Señor, te pido por Karina Díaz, Padre, que tú le sanas en esta hora, en el nombre de Jesús. Todo dolor estomacal se va ahora en el nombre de Jesús. Padre, queremos servirte. Que tu Espíritu Santo toque cada vida, Señor, para servirte. En el nombre de Jesús. Oye, Señor, es que no sé cómo hacerlo. Empieza a orar, dile, Señor, pregúntale, ¿cómo te sirvo? Y a lo mejor te va a decir, mira el vecino que está ahí, ve y llévale una leche, unas manzanas. No tengo mucho. Bueno, llévale la leche que tienes. Dios te va a hablar. Dios te va a decir, háblale al pastor, mira, pregúntale esto. Él te va a decir, háblale a tu hermano que está enfermo, mándale las medicinas. Algo Dios te va a hablar. Yo estoy seguro que si tú le dices, Señor, ¿en qué te puedo servir? Dios te va a hablar.
Oh, Bashiri Karara. Hiri Karara. ¿Sabes? Estamos haciendo algo de unas gorras, sanitizante, muchas cosas, pero es por amor. Queremos que la gente se sienta amada, protegida, segura. ¿Nos falta fe? No nos falta fe. Pero queremos hacer al que llega nuevo, que lo amamos, queremos hacerlo sentir protegido. Al que llega por primera vez, queremos hacerle sentir que lo cuidamos. Oh, Bashiri Karara. Y sabes, son servicios de culturizarnos, de decirle a las... Sí, me acalora, ajá. Padre, gracias, Señor, gracias, Padre. Oh, Rey de Gloria. Vamos a comprar una máquina mucho más potente para tener más cámaras, que se vea mejor esto, porque queremos servir a la gente. O sea, se trata de servir. A veces son acciones, otras veces son con recursos. Y yo entiendo cuando le dijo a este hombre: pon tu dinero en el banco, que manda, sirve a tus hermanos con los recursos que tengas. Queremos alimentar a personas ahora con la pandemia. Podemos establecer un día de darle alimento a la gente. Pero necesitamos como iglesia levantar este espíritu de servicio, ese espíritu de pasión, juntos. Oh, Rabashiri Kararara. Oh, Babasararara. Bendigo a nuestro hermano Enrique allá en el municipio de La Esperanza de Alto Lucero. Bendigo esa iglesia maravillosa. Bendigo su vida, la vida de esta iglesia maravillosa. Estamos orando por ustedes. Bendigo la vida de Adán, de Mali, de Ágape. Estamos orando por ellos. Oh, Rabashiri Kararara. Gracias, Padre. Bendito seas. Te adoramos. Cierra tus ojos y vamos a dar unos minutos para que le preguntes al Señor de qué manera, Dios. Vamos a hacer dos cosas. Lléname de tu espíritu. Apasioname con Él. Impúlsame y dime de qué manera, oh Rey de Gloria. ¿No sabes cómo? Ven, háblanos. A veces Dios te va a decir, normalmente muchas veces Dios háblale a tu autoridad y que Él te indique. Y si no, háblame y dime: oye, Dios, pastor, Dios puso esto en mi corazón. ¿Sabes? Hay muchas cosas que hacer. Leyendo, una vez que se abrió un ministerio de Celebremos la Recuperación, que lo vamos a abrir pronto, este hombre que inició el ministerio le envió una carta de 13 hojas a su pastor. O sea, no solo le envió una idea, le envió un plan elaborado y diseñó el plan. Oh, Rey de Gloria, en el nombre de Jesús. Dios puede decir no, Dios puede decir sí, Dios puede decir adelante, más adelante o después. No te desanimes. Simplemente está dispuesto. A lo mejor tú tienes el sueño de viajar por las naciones. Lo primero que debes de hacer es lavar baños. Esos se ensucian todos los días. Si tú dices: pastor, yo voy a lavar los baños, alguien te abre y te vienes a lavar los baños. Gloria a Dios por tu vida.